Yo le preguntaba al Señor, ¿hay un tema para estos tiempos que hemos venido preocupándonos mucho por la situación de orden público a nivel mundial? ¿Sí? Se han desatado momentos difíciles de guerra, de confrontaciones. La iglesia a veces se encuentra en una situación que no sabe qué hacer, y a veces viene el temor también, el miedo también a nosotros, ¿cierto? Como iglesia, ¿qué va a pasar, Señor? Pero quiero a través de la Escritura mostrar hoy cómo librarnos del temor y poder entender que la iglesia es la que debe estar más tranquila y segura que cualquier otro pueblo sobre la faz de la tierra. Es la iglesia la que debe estar segura. ¿Cómo librarnos del temor? ¿Qué es el temor? Hay muchas definiciones, ¿sí? Quiero citar alguna de ellas, por ejemplo, un sentimiento o inquietud o angustia que siempre nos quiere impulsar a huir, a defendernos, a evitar aquello que se considera peligroso, arriesgado. Es una palabra que se acerca mucho acá al latín, que viene de timaris, que es igual a espanto o miedo. El temor también puede asociarse a las sospechas o el deseo de que nos despiertan algunas cosas frente al futuro, que es lo que está pasando ahora, ¿sí? Y que reconocemos como un potencial daño, ¿no? Alguien decía, ¿usted va a ir a la asamblea? Ay, ¿cómo van a ir a la asamblea en Estados Unidos? ¿Cómo van a bombardear Estados Unidos? No. O sea, si uno ya le pone a tener miedo desde ya, pues imagínense. Porque nos generan un potencial daño en esa futuro. Podemos usar entonces como ejemplo del temor todo lo que se ha venido despertando en relación a los rumores de guerra. Esto puede perjudicar. Y la iglesia puede verse inmersa también en andar comiéndose las uñas por ahí. La inseguridad de nuestra ciudad, si hablamos de Cali, si hablamos de nuestro país. Qué terrible tener que andar en la calle como ya no va a comprar Biblia en un 38 largo. Y muchos ya no tienen Biblia y no un revólver. Colombia, ¿cómo estamos? Las malas noticias que escuchamos. Sí. A veces tienen malas noticias también sobre diagnósticos, la enfermedad. A veces el mundo nos ha enseñado a ser tan fatalíticos que nos sale un dolor y no era cáncer. Y viene el miedo, inmediatamente ya pensamos en lo peor que nos puede pasar. Y a veces la persona que se llena de temor no disfruta en la vida por estar pensando en la fuente de ese temor. Según los expertos, el miedo es conocido como un pánico que puede ser infundido, un pánico psicológico que puede ser infundido, y esto pasa cuando una o dos personas o cualquier situación nos intimida o va pasando la voz, ¿sí? Y esta situación se va agrandando y agrandando, pero hoy declaramos y confesamos en el nombre de Jesús que a través de la Escritura vamos nosotros a creer que nosotros tenemos cómo enfrentar el temor, que vienen momentos difíciles, pero que sabemos cómo surfearlos y cómo salir adelante en el nombre del Señor. Hay una historia en la Biblia de un rey que se llamaba Josafat, y el pueblo de Judá y su rey Josafat fueron intimidados por los hijos de Moab y de Amón, dos ejércitos poderosos. Ellos fueron sitiados. En ese tiempo el problema de Israel era más por las confrontaciones armadas de otros pueblos que querían venir a sitiarlos y quitarles sus riquezas y quitarles sus mujeres, sus jóvenes. Eran los miedos que experimentaban casi siempre el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿no? Y aquí está hablando, quiero que abra su Biblia en el segundo libro de Crónicas 20, y vamos a ir mirando este texto y vamos a mirar qué hace Josafat. ¿Qué hace Josafat? Ábralo allí y ahorita lo leemos. Josafat fue el cuarto rey de Judá. Su nombre proviene del hebreo Diosafat, que quiere decir el Señor Jehová ha juzgado. Dios es el juez. Eso significa
significa Josafat. El rey Josafat resalta la justicia divina y la rectitud. Josafat fue destacado por las reformas que hizo y es reconocido por buscar a Dios en medio de la crisis, por refugiarse en Dios cuando las cosas van mal. Reinó durante 25 años el rey Josafat. Y miremos las respuestas que da Josafat en un momento de temor, en un momento difícil. Cita el versículo 2 y 3 del capítulo 20. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Esezón Tamar, que es el David. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno toda Judá. ¿Qué me vinieron a decir? Las malas noticias, ¿no? Vienen un hombre armado, mejor dicho, abriendo músculo por toda parte. Tienen M60, tienen, no, nos van a pegar una batida tremenda. Nos van a acabar. Dice la escritura que Josafat se llenó de temor. Porque a veces nos da temor. Lo que no podemos quedarnos es con el temor. El temor no puede ser señor de los hijos de Dios. El temor viene, pero inmediatamente el temor se tiene que ir. Se tiene que ir porque está pasando. Dice la escritura en estos versículos que él humilló su corazón y convocó al pueblo a que volvieran al Señor. La palabra aquí no dice vamos a meternos en un dolor tremendo porque es una angustia la que se tiene. Dice la Biblia que entran en ayuno, que entran en silicio, ¿sí? Cuando hablamos de silicio es que hablamos de dolor, hablamos de tristeza, de preocupación. Es importante entender que no podemos asociar la palabra silicio o ayuno con felicidad y gozo. Silicio y ayuno hay que asociarlos con dolor, con angustia, con preocupación, ¿sí? Pero ellos no se quedaron allí. Y vamos a mirar qué hace Josafat rápidamente para librarse del temor. ¿Y qué podemos nosotros hacer ahora cuando viene el temor a nuestra vida? ¿Sí? Porque si nos dejamos llevar por el temor, terminamos muy mal. Yo recuerdo cuando estaba servicio militar, una vez estaba en una garita. Como yo les contaba, me un batallón que no tiene ligero, son más peligrosos. Y uno no se quedaba dormido, era muy difícil dormirse en un batallón de esos. Y yo estoy así en la oscuridad de la noche cuando empiezan a hacerme así. ¿Me entienden? Venga. No me decían, pero yo veía que me llamaban, ¿me entienden? Y yo me tiré así en foros y cargué el fusil. Y me fui yendo hacia donde me estaban llamando, ¿no? Y yo dije, no, vuelve a levantarme la mano y le disparo porque yo estaba asustado, es peligrosísimo. Cuando me acerqué bien hizo, era un caballo, movía la cola. Entonces cada que movía la cola yo pensaba que estaba. Ese caballo era el comandante del batallón. El problema es que me había metido por darle llevar solo por el temor. Dice la escritura que los pasos que damos a Josafat son muy importantes para nosotros poder enfrentar el dolor, surfear el dolor, el temor y salir del temor. Lo primero, versículos 3 y 4, miren lo hermoso que hace Josafat. Y acudieron algunos, 3 y 4, perdón. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. 4. Y se unieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las naciones de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. ¿Qué es lo primero que hace? Es muy sencillo. Buscar el socorro de Jehová. Amén. Buscar la ayuda de Jehová. Que Irán tiene bombas nucleares.
que ordenemos, ay Señor, guarda. Lo primero que nos enseña el texto, y qué acto más maravilloso nos relata este versículo 4, poder ver un rey que reúne al pueblo para pedir ayuda y socorro de Jehová. Todo el pueblo se humilla para buscar al único que puede librarnos de la situación en que están. Es súper importante humillarnos ante el Señor y entender que el único que puede cambiar el rumbo de nuestro país, el único que puede cambiar nuestros temores en gozo y alegría es Él, no hay nadie más. Amén. Yo no sé si usted puede sentir temor hoy, pero doblega tu temor delante de aquel que es poderoso para protegerte. ¿De dónde vendrá mi socorro, dijo David? Mi socorro viene de Dios. Algunas veces nosotros decimos, ay, no, donde se acabe la EPS, mi socorro viene de la EPS. Donde deporten a mi hijo en Estados Unidos, ay, mi socorro viene de Nueva York. No, mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo Josafat? Buscó el socorro de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Segundo, versículos 5 al 9. Leamos la Biblia, por favor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario de tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y tú nos salvarás. ¿Saben qué es lo segundo que hace Josafat? Recuerda de dónde lo ha librado el Señor. Segundo, recuerda de dónde te ha librado el Señor. Muestra con versículos cómo Josafat reconoce el poder que tiene su Dios, pero también cómo Dios les ha librado y cómo libró a sus antepasados. Recuerda cómo el Señor guardó a Abraham. Recuerda aquellos sucesos donde Dios estuvo presente, y unas palabras que expresa el rey son hermosos de ese caso. Tú tienes dominio y poder y autoridad. Tú nos libraste de opresores. Tú nos diste una descendencia. Eso me parece maravilloso. Iglesia, qué hermoso que podamos recordar hoy de dónde nos ha librado el Señor. Porque es que a veces solo vemos el problemita, pero no. Yo me acuerdo de dónde me libró el Señor. ¿Cómo el Señor sacó el pueblo de Israel hacía muchos? ¿Cómo libró con mano poderosa al pueblo de Israel? Peregrinación a Canaán de reyes poderosos. Es impresionante cuando a uno le explican en el seminario, estudia quiénes eran esos reyes. Unos brazos armados que humanamente eran imposibles de describir. Y Dios le dio la victoria a los que salieron de Egipto. Y casi siempre estos reyes recordaban de dónde los había librado el Señor, de dónde los había sacado el Señor. Recordemos en esta mañana quién está con nosotros y llenémonos de fe. Cierra diciendo el texto cuando él habla, dice: y tú nos oirás y nos salvarás. Así como nos salvaste ayer, tú nos salvarás hoy. Tú nos salvarás hoy. Qué hermoso que sean las palabras que podamos decir en medio de los temores. Esos temores que nos quieren infundir a través de guerras, a través de posibles ataques, a través de miedos que van a venir a nuestra vida, a nuestra peregrinación, temor a malas noticias, temor a diagnósticos clínicos, médicos. Qué hermoso que podamos decir: Señor, tú nos has librado antes y nos librarás hoy. Amén. Amén.
Y el salmista decía, este Dios es Dios nuestro y Él nos llevará aún más allá de la muerte. Lo tercero que hace, versículo 12. Oh Dios nuestro, no nos juzgarás, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti nos volvemos. Si alguien puede subrayar el texto, yo le agradezco. Porque hay momentos de limitación humana que tenemos que recordar. Este versículo 12 del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque en nosotros ¿qué? No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Yo tengo aquí subrayado, no sabemos qué hacer. Yo le coloqué al tercero, pon tu mirada en el Señor. En los dos versículos nos encontramos a un rey que muy humanamente muestra lo que los enemigos quieren hacerles, arrojarlos de la heredad de Cristo. Y lo que hace el rey Josafat es decir, no sé qué hacer. Me parece maravilloso porque el rey Josafat muestra su impotencia, muestra su limitación. Y luego dice, lo único que sabemos hacer es volver nuestra mirada. No podemos derrotarlos, son más fuertes y poderosos que nosotros. No tenemos las fuerzas para destruirlos, Señor. Qué hermoso que podamos decir, Señor, en esta situación que estoy viviendo no sé qué hacer. Pero también tener la fe para decir, yo sé que tú sí sabes lo que yo tengo que hacer. Hoy somos indefensos frente al temor, somos indefensos frente a la incertidumbre, a los acontecimientos que nos puedan llegar. Por eso es importante afirmar y reconocer que no son nuestras estrategias, ni nuestra fuerza, ni nuestra sabiduría la que vencerá el temor. No, es el Señor. No es comprándome un perro que voy a salir del miedo. ¿Sabe el dicho que dice, ¿usted tiene miedo? Cómprese un perro. No, es colocando nuestra mirada en el único que puede cambiar la situación. Hoy no mires las amenazas, por favor. No mires las noticias para decir estamos derrotados, sino para decir el Señor se glorifica. Yo no escucho a menos, pero yo creo. Nosotros preocupémonos todos los días por evangelizar, preocupémonos todos los días por agradar a Dios, por bendecir al Señor, y Él se encargará de lo demás. Amada iglesia, si algo hoy te está robando el gozo, no lo enfrentes en tu sabiduría. Dile, Señor, yo no sé qué hacer, por eso fijo mis ojos en ti. Pongo mi mirada en ti. Cuarto, mira lo que dice el versículo 13, que este texto es muy hermoso. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, y sus mujeres, y sus hijos. ¿Cómo estaba Judá? De pie. ¿Sabes qué quiere decir estar de pie? Confiada en el Señor, firme ante el Señor, mantente de pie ante el Señor. Dice que con sus niños y sus mujeres, todos estaban firmes ante el Señor, y aún de brazos estaban delante de Él. No dice la Escritura que estaban llorando, no dice la Escritura que estaban por miedo, corriendo, no, estaban firmes ante el que podía librarlos. Y es la intención de este cuarto punto, que no caigamos rendidos ante los temores, que no caigamos humillados ante los temores, muriéndonos en llanto y muriéndonos en desesperación. No hay que estar de pie ante el Señor. No permitir que esto nos doblegue, que nos paremos firmes, nosotros y nuestra casa ante el Señor, que sigue siendo Señor de Colombia, sigue siendo Señor de Cali, sigue siendo Señor de su barrio, de su familia, de su casa. Manténgase de pie frente al Señor. Lo quinto que hace, versículo 14 y 15, mire lo que pasa aquí.
Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Eliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu Santo de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero ¿saben qué es lo que pasó ahí? Que vino, dice la escritura, que ahí estaba Jaasiel, uno de los hijos de Zacarías, levita. Dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo sobre él, y habló de parte de Dios al pueblo y le dijo: no temáis ni os amedrentéis por esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hemos venido hablando casi 4 domingos atrás sobre lo que tenemos ahorita como recurso, que se llama el Espíritu Santo. Nosotros tenemos un privilegio sobre Jaasiel. Usted y yo somos privilegiados sobre Jaasiel. ¿Sabe por qué? Porque sobre Jaasiel vino el Espíritu Santo y lo tomó y habló, pero el Espíritu Santo volvió y se fue. Pero la Escritura dice que la iglesia del Señor ahora vino el Espíritu Santo a ella y se quedó con ella. ¿Qué tal? ¿Sabe por qué? Porque el temor es algo que viene a la carne, a nuestras emociones y afecta a nuestras vidas. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, van a escribirse palabras como estas. La carne va a tener temor. Acá hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Tenían temor, había miedo, pero el Señor viene y me recuerda a través de la unción del Espíritu Santo y de este hombre que fue profeta en ese momento, que Dios estaba con ellos y que la pelea era de Dios y que Dios era el hombre de batalla y que Dios los iba a librar de esa guerra. Pues hermano, hoy el Espíritu Santo no viene y se va. Hoy viene y le ministra todos los días de su vida, porque dice la Biblia que está permanente en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo hace parte de la comunidad. La compañía del Espíritu Santo es permanente. Es necesaria una ayuda permanente, la cual nos permitirá darnos cuenta y concientizarnos quién es el que pelea por nosotros. Es el Espíritu Santo el que en el momento de la debilidad nos fortalece. Por eso, si alguien tiene que tener miedo ahora y temor ahora frente a todo lo que acontece en el mundo y cosas que le suceden a usted en su mundo, es aquel que no viene el Espíritu Santo. Pero los que tenemos el Espíritu Santo contamos con un recurso maravilloso, que es la iluminación de la Escritura, para llenarnos de fe y fuerza para seguir adelante. Amén. Es tremendo que a veces hay personas que no conocen al Señor y tienen más esperanza que nosotros. Tienen más fuerza que nosotros. No, los hijos de Dios tenemos que creer. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Y que nada se salga de su propósito en Dios. Amén. Nada, absolutamente nada. Pero cuando vivimos solamente en la carne, el temor nos derrotará. Cuando vivimos como cristianos almáticos y carnales, andaremos llenos de temor. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús cuando estaban todas las confrontaciones de Roma y todo lo que sucedía? Mientras él estaba ejerciendo su ministerio, Jesús no andaba preocupado por quién iba a subir al gobierno. Jesús no andaba preocupado porque los celotes iban a tomar su pueblo y iban a bombardear y a poner un pecado a los romanos que pasaban en sus carros. Y una vez se acercan y lo confrontan y le dicen: a ver, Jesús, esta moneda que tiene aquí, la cara de César. Y entonces Jesús dice: debe a Dios lo que es de Dios y a César lo de César. Yo sigo en lo mío. Porque él sabía bien en qué estaba él. Amén. Es importante que la iglesia entienda en qué está, en qué proceso está. Ya nos tocó pagar impuestos.
piedra en la mochila, como Pedro que andaba con machete, ¿no? Pedro andaba con su machete por si acaso. Hasta última hora Pedro macheteó, cortó oreja, dice la Biblia, ¿no? Pero después de la llenura del Espíritu Santo ya no era machete. Que la llenura del Espíritu Santo en un cristiano tiene que marcar la diferencia. Amén. ¿Qué se va a subir después de que no se suba nadie sobre Dios? El problema es que suba. Yo estoy en Cristo, en Cristo soy una nueva criatura y en Cristo vive y Cristo es el Señor. Esa es la fe que nos debe infundir el Espíritu Santo a los hijos de Dios. Amén. ¿Qué preocupaciones por qué siguen nuestras elecciones? Preocúpese hoy que el Espíritu Santo le llene. Usted pueda llenar la vida de otros. Cuando nosotros extendemos el Evangelio del Reino, cuando entendemos que nuestro reino no es de este mundo y extendemos el Evangelio del Reino, esa es la visión de Jesús, es la única manera de que eso cambie. El Evangelio del Reino se ha extendido. Rodeen todos los alrededor. Es la única forma de que esto cambie. Y la tarea de que esto cambie es tarea de la iglesia llena de Espíritu Santo. Que la gente está llena de miedo, pero bueno, que la iglesia vaya y le diga, venga, yo tengo la solución para que entregue todo temor en las manos del Señor. Yo tengo un recurso maravilloso. Cuando andamos en la carne, el temor nos derrotará. Por eso no nos preocupemos más qué va a pasar con esto. Dios está en control. No es mi lucha, no es mi guerra, es de Él. Por eso no nos dejemos cargar con comentarios. No crea que lo que pasa es un problema, no. El Señor peleará con nosotros. Él siempre se saldrá con la suya. Pase lo que pase, Dios se saldrá con nosotros. 17. Miren lo que dice. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, ¿y qué? Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Estad quietos. Hay que subrayar aquí la palabra estar quietos. Qué hermosa palabra se proclama aquí. Estén quietos y vean la salvación, sean espectadores de lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Esta palabra traduce, esté tranquilo. El Señor me está diciendo, observe cómo yo me glorifico. Por eso suelta tu temor y vuelva a ser un espectador de la victoria del Señor, sobre sus temores, sobre sus detractores, sobre todo lo que usted le dice, sobre las palabras. Y termina diciendo el versículo, salga y enfrente ahora sí, porque Dios está con nosotros. Y ese es el desafío de la Escritura, ser espectadores de la gloria de Dios y no luchar en nuestras propias fuerzas. No volverse un loco de aquí para allá lleno de temor. La Escritura nos quiere decir aquí, repose, esté tranquilo. Amén. Esté tranquilo. El Señor se glorificará. Séptimo, versículo 18 y 19. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Qué texto más bonito? Yo le pregunto, ¿ya habían decidido la victoria? Todavía no. ¿Pero qué estaban haciendo? Adorando al Señor. En medio del temor, asuma una postura de adoración. Asuma una postura de alabanza. De contemplación de la supremacía del universo. Es el Señor Dios de los dioses y Señor de los señores. Dice la Escritura que los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Coré se levantaron y alabaron a Dios. El temor todavía no se había ido ni había sido quitado, pero ellos en medio de todo lo que les afligía
significa adorar y exaltar cuando Dios de los ejércitos. Y es importante entender que el rey y el pueblo no adoraron la razón de su temor, sino que adoraron a Dios que está sobre todo. Y cuando yo digo adoraron su temor, es porque muchas veces las preocupaciones, los temores, las malas noticias, las angustias se convierten en el centro de adoración de las personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se acuesta pensando en su problema, no duerme pensando en su problema, se levanta pensando en su problema, va a mirar qué hacer para salir de su problema, termina adorando ese problema, la situación, la fuente del temor, la crisis. Y aquí dice la Escritura que lo que adoraron fue al Señor. Aleluya. Basta ya de asumir una posición de adorar y contemplar aquellas cosas que nos hacen daño. Vamos a contemplar la hermosura de nuestro Dios. Por eso en esta mañana, cuando venga el desánimo, alaba. Cuando venga la intimidación, adora. Cuando vengan las malas noticias, alaba. Por allá la Biblia dice en Job que después de que él escuchó todas las malas noticias, se postró en tierra y adoró a Jehová. Adorar al Señor en medio del dolor, en medio del temor, en medio de la situación, es una cosa que el mismo diablo y el mundo que no conoce a Dios no puede entender. No puede entender. ¿Usted sabe lo que es alabar al Señor en medio de una mala noticia? Que alabamos y exaltamos. Y sea que tu mamá se levante o vaya para el cielo, no voy a dejar de alabarte. Es que la alabanza es eso. Ya que caiga una bomba muy cerquita, Señor, no dejaré de alabarte. Amén. Que están alabando al Señor antes de que se quitaba el problema, en medio del problema y en medio de la crisis. Ellos abrían los ojos humanos y brillaban la espada allá, pero lo cerraban y veían la gloria de Dios. En medio de lo que nos pase, alabemos al Señor y adoremos al Señor. ¿Qué sigue con Colombia? Lo adoro a mi Señor y exalto a mi Señor. Él está por encima de congresistas, de senadores, de presidentes. Él está porque Él es el Señor sobre toda la tierra. ¿Te lo creo? No. Él es el Señor sobre toda la tierra. No hay nadie más grande que Él. Y eso significa un acto de contemplación de la gloria de Dios. Y son actos que nosotros necesitamos hacer, porque a veces nos detenemos a contemplar las crisis y los problemas y no a contemplar al Señor que está sobre las crisis y sobre los problemas. Vamos a subir esa posición de adoradores y vamos a decirle al mundo: hay un Dios que alabar por encima de todo lo que se escuche, por encima de todo lo que se ve. Hay un Dios que siempre va a alabar. Por último, dice el versículo 20: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Saben qué hace Josafat aquí después de adorar al Señor? Se levanta como un hombre de fe. Cuando se levantó por la mañana, Josafat era otro: crean al Señor, estén seguros, crean en sus profetas, crean en su palabra. ¿Sí? ¿Qué palabras más preciosas las que expresa el rey Josafat? Que deben ser inspiración para nosotros cuando venga el temor. Debemos hacer una lectura de quién es Dios, del Dios que tenemos, y luego poder impartirnos a nosotros mismos fe, pero también impartir de fe a otros. Es lo que está haciendo Josafat aquí, llenándose de fe, pero impartiendo fe. Cuando venga el temor, llénese de fe e imparta fe. No es sentarse con otro y decir: oh, y ahora, ¿quién podrá ayudar? No.
Señor, crea en su palabra y seremos prosperados. Aférrese del Señor. Y les dice el rey, si creemos, seremos prosperados, tendremos éxito, tendremos victoria, pero si creemos con fe, aceptamos a Él creyendo desde lo más profundo del corazón. Porque creer es muy importante para derrotar el temor. Creer con todo el corazón en el Dios que tenemos, iglesia, es muy importante para estar de pie y firmes. Hoy hay mucha gente con miedo, con desánimo, sin fuerzas, con sus esperanzas casi perdidas. Hoy vamos como Josafat a decirle: levántese y crea en el Señor y crea en sus promesas que son verdaderas. Mis amados, cierra diciendo el texto que como eran dos pueblos, mientras Israel cantaba y alababa al Señor, versículo 21, esos dos pueblos se mataban entre sí. Eso lo dice el versículo 22 y 23. Dice el versículo 24 que todos sus enemigos murieron. También relata el texto, los versículos 25 y 26, que ellos tomaron la bendición. Y dice el texto que se juntaron en el valle de Beraca y allí dijeron, ¿sí? En el valle de Beraca, llamaron el valle de Beraca porque traduce bendición. Allí fue que ellos tomaron su bendición. Dios tiene bendiciones para su pueblo. Dios tiene hoy para que tú levantes en el estandarte en tu hogar y en tu corazón un Beraca, una bendición que Dios tiene para ti y para los demás. Por eso en la casa no podemos estar hablando de intimidaciones y de miedos, sino de la bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Aunque no la veamos y la toquemos, adoremos. Dios tiene una bendición grande para nosotros. Dice la Escritura, el versículo 30, que Josafat y todo Israel tuvieron paz por toda parte. Es importante que entendamos nosotros, los hijos de Dios, que tenemos la paz que viene de Dios. Mi paso es lejos y mi paso es bueno, no como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que ofrece el mundo? En esa que a veces nosotros nos contaminamos, ¿no? ¿Qué paz tenemos? No, Jesús dijo: yo no le doy la paz que da el mundo. No esperen una paz de un gobierno, de un partido, de un aliado. No. La paz que yo les doy es una paz que no es de este mundo. Y es una paz que se levanta por encima de la aflicción, por encima de la derrota, por encima del desánimo. Es una paz que usted puede experimentar que solo viene de Él. ¿Y cómo puede esta persona que está pasando por esa situación reírse y alabar al Señor y glorificarlo? Porque Dios está en él. ¿Cómo puede esta persona que perdió un ser querido estar diciendo: Señor, lloro, mientras lloro confío en la esperanza de que te tengo a ti, un día me veré con mi ser querido, Señor? Esa es la fe que nos aparta. Esa es la paz que viene del Señor. Esa paz que produce el Señor aún en medio de la más violenta confrontación bélica o situación de trauma, de dificultad. Contamos con Jehová de los ejércitos. ¿Que viene el día, hermanos? Claro que sí. En el mundo tendréis aflicción. El Señor lo dijo, desde que usted me conoció, me va a ir bueno, usted no le va a pasar nada. No, va a haber aflicción, va a haber dificultad, va a haber momentos difíciles, traumas, pérdidas, situaciones. Pero confíe, yo he vencido por usted. Yo estoy para que usted se haya levantado. Preparémonos para luchar esta mañana contra el temor, contra el desánimo, contra la crisis. Versículo 8: busque el rostro de Jehová, recuerde el poder de Dios y los sucesos pasados. Créase limitado a la hora de enfrentar sus miedos, porque usted no puede. El Señor sí. Manténgase firme ante el Señor y no caiga de rodillas ante el temor. Llénese cada día más y más del Espíritu Santo. Esté reposado, no tema ni desmaye. En medio de su temor y su confrontación y su limitación, alabe y adore al Señor. Y por último, tenga fe. Sea un hombre de fe
preocuparnos, y a desanimarnos, y a limitarnos. Pero hoy, en esta mañana, confiamos en ti, creemos en ti, Señor, te tenemos aquí, Señor. Padre, gracias porque no estamos solos, Dios, porque tú estás con nosotros. Muchas gracias por tu fidelidad y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, antes de irnos, nos visita Adriana. David tuvo que salir, ¿sí? Vino Adriana, y yo pedí a Adriana que queremos orar por ti. Guillermo, queremos orar por ti, ¿puedes pasar aquí? Hoy la iglesia quiere orar por ti, por Adriana. ¿Alguien más que nos acompaña por Camila, por su esposo? Va a ser aquí adelante, la iglesia va a orar por ustedes. Va a ser una oración especial por ustedes. Párense aquí adelante. Bendito sea el Señor, ahí nos sugieren que nos acompañan. Mirándote a mí, ¿sabes? Gracias a Dios. Quiero pedir a la iglesia que esté de pie, por favor. Ellos nos acompañan hoy. Sabemos que algunos conocen al Señor, otros no sé. Pero poder decirle, Señor, bendecimos estas familias que han venido. Levante su mano, iglesia, por favor. Bendecimos estas familias que nos representan como iglesia. Padre, tú las conoces. Tú sabes por lo que están pasando, por sus situaciones, por sus hogares, por sus vidas. Queremos levantar a Camila, a su esposo, a Guillermo, a mi hermanita que ha pasado hasta aquí, a mi hermana Esperanza. Dios, queremos clamar por ellos y pedir que en el nombre de Jesús una bendición muy especial para ellos. Que les permita solo a través de las Escrituras, Señor, levantarse por sobre sus temores. Y muchas gracias por tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Jesús.